Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a enfrentar a una pregunta que, la verdad, parece casi de ciencia ficción. A ver, ¿cuál? ¿Cómo es posible que, con solo 20 moléculas de minutas, se pueda construir, pues, toda la maquinaria de la vida? Desde las enzimas que nos mantienen funcionando hasta, no sé, la seda de una telaraña. Es una pregunta fantástica. Y la respuesta no está en la cantidad, sino en la calidad y la diversidad. Esas 20 moléculas no son para nada ladrillos idénticos. Claro. Cada una tiene su propia personalidad química, por así decirlo. Y entender esas personalidades es la base para comprender prácticamente toda la bioquímica. Me encanta esa idea de personalidades químicas. Y para poder hablar ese lenguaje, supongo que necesitamos tener claros algunos conceptos. Pensemos en ellos como nuestro kit de herramientas para el análisis de hoy. De acuerdo. Un aminoácido, Corencasar, es una molécula con un esqueleto común, ¿no? Un grupo amino y un grupo carboxilo, ambos pegados a un carbono central, el carbono alfa. Exacto. Y lo que le da a cada uno su personalidad única, como decías, es la cadena lateral o grupo R. Esa es la parte que es diferente en cada caso. Perfecto. Y estas personalidades interactúan en el agua. A un pH neutro, como el de nuestras células, adoptan una forma que se llama suiterión. Que suena complicado, pero no lo es tanto. Significa que el grupo amino tiene carga positiva y el carboxilo negativa. O sea, la molécula tiene cargas, pero su carga neta es cero. Y para construir algo, hay que unirlas. Ahí entra el enlace peptídico. Justamente, un enlace covalente muy fuerte que engancha un aminoácido con otro. Y con eso, pues ya tenemos las bases para empezar a construir. Perfecto. Entonces, tenemos un alfabeto de 20 letras con distintas personalidades. Esto me suena a que no solo son importantes para construir cosas, sino que también deben tener otros roles. Por supuesto, ese es un punto clave que a menudo se pasa por alto. Su función más famosa, claro, es ser los monómeros de las proteínas. Los bloques de construcción. Eso es. Pero también son actores cruciales en el metabolismo. Por ejemplo, la ornitina y la citrulina son aminoácidos, pero no las vas a encontrar en ninguna proteína. Ah, ¿no? ¿Y qué hacen entonces? Son indispensables en el ciclo de la urea, o sea, el sistema que usa nuestro cuerpo para deshacerse del amoníaco, que es tóxico. Son como trabajadores especializados que no forman parte de la estructura final del edificio. O sea que además de ser los ladrillos, son también, bueno, son como los obreros que participan en otros procesos. Y supongo que su comportamiento, su personalidad, depende mucho del entorno, ¿no? Totalmente. El entorno celular es acuoso y la relación de cada aminoácido con el agua lo define todo. Si su cadena lateral es hidrofóbica, pues intentará esconderse del agua. Como una gota de aceite. Exacto. Y si es hidrofílica, se sentirá cómoda interactuando con ella. Esas interacciones, junto con cómo cambia su carga eléctrica según la acidez, son las fuerzas que dictan cómo se va a plegar una proteína para adoptar su forma funcional. Es pura química determinando la biología. De acuerdo, exploremos esa química más a fondo. Mencionamos el carbono alfa, ese carbono central. En 19 de los 20 aminoácidos está unido a 4 grupos diferentes. La única excepción es la glicina, que es la más simple de todas. ¿Y qué implicación tiene que esté unido a 4 cosas distintas? Esa es la clave de una propiedad fundamental, la quiralidad. Cuando un carbono está unido a 4 grupos diferentes, se convierte en lo que llamamos un centro quiral. Quiralidad. ¿Significa que la molécula puede existir en 2 versiones que son imágenes especulares una de la otra? Como tu mano izquierda y tu mano derecha. Son idénticas en sus partes, pero no puedes superponerlas. Entiendo. A estas versiones las llamamos isómeros L y D. Correcto. Y aquí es donde la biología se vuelve increíblemente selectiva, ¿verdad? Porque no usa ambas formas por igual. Fíjate que selectiva es poco decir. Es dogmática. Las proteínas de prácticamente todos los seres vivos del planeta están construidas exclusivamente con L-aminoácidos. Exclusivamente. ¿Sí? Es una de las esquemas bioquímicas de la vida tal como la conocemos. Las enzimas, las máquinas de la célula, son tan específicas que pueden distinguir perfectamente entre un L-aminoácido y un D-aminoácido. Un isómero D simplemente no encajaría. ¡Wow! Es una regla universal con poquísimas excepciones.
Bien, entonces, si todos son zurdos, por así decirlo, ¿cómo los organizamos? ¿Cómo agrupamos esas 20 personalidades? La forma más útil es precisamente por el carácter de su cadena lateral a un pH fisiológico. Podemos hacer 5 grandes grupos. A ver, el primer grupo son los introvertidos, los no polares alifáticos. Aquí están la alanina, valina, leucina y soleucina. Sus cadenas son como de aceite, hidrofóbicas, y en una proteína tienden a agruparse en el centro, ¿cierto? Lejos del agua. Exacto, lo que es una fuerza clave que estabiliza la estructura. Y en ese grupo está la prolina, que es bastante peculiar. La prolina es la que tiene esa estructura de anillo, ¿no es así? Justamente, su cadena lateral se curva y se une al esqueleto del aminoácido. Esta estructura le quita flexibilidad y obliga a la cadena de la proteína a doblarse de una manera muy específica. Es como una bisagra con un ángulo fijo. Entendido. ¿Cuál es el segundo grupo? Fenilalanina, tirosina y triptófano. También son bastante hidrofóbicos, pero sus anillos de benceno les dan una propiedad, digamos, oculta muy útil. ¿Ah, sí? ¿Cuál sería? Pues que la tirosina y el triptófano absorben luz ultravioleta a una longitud de onda de unos 280 nanómetros. Ah, o sea que esa es una de las trampas que usan en el laboratorio. Es como si estos aminoácidos tuvieran un código de barras invisible que se puede escanear con una luz especial. Justamente, para saber cuánta proteína hay en una muestra. Es una técnica increíblemente común. Fascinante. Tercer grupo. Los polares, pero sin carga neta. Serina, treonina, asparagina y glutamina. Tienen grupos que pueden formar puentes de hidrógeno, así que se llevan muy bien con el agua. Y aquí hay un caso especial, la cisteína. La cisteína tiene azufre, ¿verdad? ¿Qué le permite hacer eso? Le permite hacer algo único. Su grupo sulfidrilo, el -SH, puede reaccionar con el de otra cisteína para formar un enlace covalente fuerte. Se llama puente disulfuro. Es como si dos cisteínas pudieran darse la mano y no soltarse. Exacto. Es como un punto de sutura que une covalentemente partes de una proteína, dándole una estabilidad estructural enorme, sobre todo a las proteínas que tienen que sobrevivir fuera de la célula. Entiendo. El superpegamento de las proteínas. Nos quedan los grupos con carga, que imagino que son los que generan más acción química. Sin duda. El cuarto grupo son los básicos, con carga positiva. Lisina y arginina. Y aquí está la estrella de muchas reacciones, la histidina. He oído que la histidina es clave en muchas enzimas. ¿Qué la hace tan especial? Su cadena lateral, el grupo imidosol, tiene un pKa de 6.0. 6. Eso está muy cerca del pH fisiológico. Exactamente. A diferencia de la lisina o la arginina, que casi siempre están con carga positiva en la célula, la histidina puede estar con carga o neutra con un cambio mínimo de pH. Está como en un interruptor, lista para cambiar su estado con la más mínima variación de acidez. Precisamente. Esa capacidad de donar o aceptar un protón con tanta facilidad la convierte en una pieza fundamental en el mecanismo catalítico de incontables enzimas. Y para terminar, el quinto grupo, los ácidos, con carga negativa. Solo son 2, el aspartato y el glutamato. Perfecto. Esta diversidad de propiedades es abrumadora. Ahora, has mencionado varias veces el pKa y cómo la carga cambia con el pH. Creo que necesitamos desempacar eso. ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, la mejor forma de verlo es con una curva de titulación. Usemos la glicina, que es la más simple. ¿Vale? Imagina que la disolvemos en un ácido muy fuerte, a pH 1. Ahí, tanto su grupo carboxilo como su amino han capturado un protón. La molécula tiene una carga neta de +1. Ok, y ahora queremos añadir una base. ¿Qué es lo primero que cede? El grupo más ácido, el carboxilo. El punto medio de esa, digamos, negociación ocurre a un pH de 2.34. Ese es el pK1 de la glicina. Y una vez que todos los carboxilos han cedido su protón, ¿qué pasa? Llegamos a un punto de equilibrio muy interesante, a un pH de 5.97 en el caso de la glicina. Es el punto isoeléctrico, o PI. En este punto, el carboxilo tiene carga -1 y el amino todavía tiene carga +1. Y la carga neta es 0. Es la forma suiterión de la que hablamos al principio. Esa misma. Entiendo el concepto.
Pero en la práctica, ¿para qué sirve saber el PI de una proteína? ¿Es solo un dato teórico? Para nada. Es una herramienta fundamental. Si sabes el PI de una proteína, sabes a qué pH no se moverá en un campo eléctrico. Esto es la base de una técnica llamada enfoque isoeléctrico. ¿Y eso permite? Acción. Ahora, la base empieza a convencer al grupo amino que es mucho más reacia a soltar su protón. El punto medio de esta segunda etapa es el pK2, a un pH de 9.60. ¿Y a partir de ahí, la glicina tendrá carga neta negativa? Justo. Y este modelo, claro, se complica si el aminoácido tiene una cadena lateral que también puede ionizarse, como el glutamato o lisirina. Tendrán 3 pKs. Pero el principio es el mismo. Y la implicación biológica es directa. La función de una proteína puede depender de que un residuo específico tenga o no un protón. Un pequeño cambio en el pH puede encender o apagar una enzima. Ahora que entendemos las letras, veamos cómo se escriben las palabras. ¿Cómo se unen estos monómeros? Se unen mediante el enlace peptídico. Es una reacción de condensación. El grupo carboxilo de un aminoácido se une al grupo amino del siguiente, y en el proceso se libera una molécula de agua. Y este enlace debe ser muy resistente, ¿no? Para que las proteínas no se deshagan. Es increíblemente resistente. En condiciones fisiológicas, sin una enzima que lo corte, la vida media de un enlace peptídico es de unos 7 años. 7 años. ¡Wow! O sea que, sin enzimas que las descompongan, las proteínas que tenemos son increíblemente duraderas. Nunca lo había pensado así. Esa estabilidad es esencial. Si no, las estructuras celulares simplemente se desintegrarían. Y otra característica importante es que los átomos que forman el enlace no se ionizan. Ah, claro. Las propiedades ácido-base de un péptido vienen dadas por los extremos de la cadena y por las cadenas laterales de los aminoácidos que lo componen. Exactamente. Y estas cadenas no siempre tienen que ser enormes para ser importantes, ¿cierto? Incluso los péptidos cortos pueden tener funciones biológicas potentes. Absolutamente. No son solo fragmentos. El edulcorante aspartamo es un dipéptido. La oxitocina, la hormona que regula el parto y los lazos sociales, tiene solo 9 aminoácidos. Hay antibióticos, toxinas. El mundo de los péptidos biológicamente activos es inmenso. Parece que siempre hay un nivel más de complejidad. Por ejemplo, he leído sobre aminoácidos poco comunes en las proteínas. Son otras letras del alfabeto que no hemos mencionado. No exactamente. La mayoría son modificaciones que ocurren después de que la proteína ya ha sido construida con los 20 aminoácidos estándar. Es como si al edificio terminado le añadiéramos decoraciones o refuerzos. Es una buena analogía. Por ejemplo, en el colágeno, la proteína que da estructura a nuestra piel, algunas prolinas se modifican a 4-hidroxiprolina. Sin esa modificación, el colágeno no es estable y aparecen enfermedades como el escorbuto. Es decir, la célula personaliza las proteínas después de fabricarlas para darles nuevas funciones. Precisamente. Y quizá la modificación más importante de todas es la fosforilación. Añadir un grupo fosfato. Sí, a una serina, treonina o tirosina. Es el interruptor molecular por excelencia. Añadir o quitar un fosfato enciende o apaga la actividad de miles de proteínas, regulando casi todos los aspectos de la vida celular. De acuerdo. Intentemos atar todos estos cabos. Empezamos con la idea de que 20 aminoácidos construyen toda la maquinaria de la vida. Y hemos visto que la clave está en la diversidad química de sus cadenas laterales. No son intercambiables. Reemplazar a un hidrofóbico por uno con carga en el núcleo de una proteína puede ser catastrófico. Claro, la identidad y la posición de cada letra importan. Luego vimos que su carga no es fija, sino que baila al son del pH del entorno. Un principio que no es solo teórico, sino que se usa en el laboratorio para separar y estudiar proteínas. Y finalmente, que se unen con un enlace peptídico extraordinariamente estable, lo que permite crear polímeros duraderos que pueden plegarse en estructuras funcionales. Gracias a las personalidades de cada uno de sus componentes. Entonces, al final de cuentas, entender bien la química de los aminoácidos no es un ejercicio de memoria, es tener la llave maestra para abrir la puerta a la estructura de las proteínas, al funcionamiento de las enzimas y a la lógica del metabolismo. No podría haberlo dicho mejor. Es el punto de partida de casi toda la bioquímica. Sin esta base, todo lo demás se queda sin cimientos. Es realmente asombroso
cómo de la simplicidad de este conjunto de 20 moléculas surge la abrumadora complejidad de la biología. Y para terminar, te dejo una idea para reflexionar. Si encontráramos vida en otro planeta, y esa vida también estuviera basada en polímeros catalíticos como nuestras proteínas, pero usara un alfabeto de monómeros completamente distinto, Interesante. ¿qué propiedades químicas crees que serían absolutamente indispensables? ¿Qué tendrían que compartir con nuestros aminoácidos para poder generar la complejidad funcional que vemos aquí? Pensemos en la quiralidad, en la diversidad de cadenas laterales, en la capacidad de ionización. ¿Qué es lo mínimo negociable para que surja la vida?